Último punto de la clase del mes, punto número 5, cómo aplicar la persuasión en un embudo de ventas. Lo que estás viendo aquí es un cuadro que he diseñado para, de alguna manera, mostrarte cómo interactúan todos los elementos que hemos visto en esta clase y vamos a empezar por la parte de arriba. Ves ahí una flecha con un montón de personas. Eso sería el inicio de nuestro embudo. Ese sería, si recuerdas en la clase del mes anterior, cuando hablamos de la estrategia de captación regresiva, cuando hablamos de los embudos de venta, por la parte más ancha del embudo, por donde entra la mayoría de la gente que, bueno, pues puede llegar a tu página web en un momento determinado o que puede llegar a conocerte en un momento determinado, pues ahí hay muchas personas que van a llegar a ver esos contenidos, pero al final, a lo largo del embudo, vamos a ir perdiendo gente y solo llegarán a convertirse en cliente unos pocos. Por eso tenemos ahí arriba una flecha con mucha gente que va a ir hacia la derecha, que va a realizar todo ese recorrido, va a entrar por esa parte del embudo y va a salir por la derecha, pero por la derecha van a salir muy poquitos clientes. Tenemos ahí inicialmente el término desconocido y a la derecha tenemos el término cliente. Todas esas personas que tenemos en la flecha son desconocidos, nosotros somos desconocidos también para ellos y al final unos pocos se convertirán en clientes. Y esas bandas de colores lo que marcan es la temperatura de ese lead, de ese prospecto, de ese cliente potencial. Al principio, cuando llega al principio de nuestro embudo, está muy frío, su decisión de compra está absolutamente fría, de hecho no hay ningún tipo de interés en comprar en ese momento determinado y poco a poco, a medida que va avanzando en nuestro embudo, se va calentando hasta llegar al punto óptimo, que es cuando tiene que tomar la decisión de compra. En la parte inferior de esta tabla, de esta gráfica, vemos cómo toda esta tabla, toda esta estructura está dividida en tres partes, que se corresponden con la emoción, la credibilidad y la razón de Aristóteles: pathos, ethos y logos. Así que cuando empecemos a rellenar este cuadro, esta tabla, vas a ver cómo todo se relaciona, todo lo que hemos estado viendo va cobrando sentido y tiene una razón de ser. Y se corresponde con esas tres etapas. Al principio, cuando se mete en el embudo la gente, cuando inician el recorrido a lo largo del embudo, vamos a tener que atacar con la emoción, vamos a trabajar la emoción. Cuando están ya más avanzados en el embudo, vamos a trabajar nuestra credibilidad y al final daremos argumentos lógicos, trabajaremos la razón para dar la puntilla final para que el cliente tome la decisión final de compra. Y luego a la izquierda ves diferentes puntos que son los niveles de consciencia, la ubicación en el embudo, los elementos del marco de persuasión y los principios de la persuasión. Vamos a ir rellenándolo y vas a ver que todo esto va cobrando sentido. Tenemos un primer nivel de consciencia que ya hemos visto que es inconsciente del problema. Luego tenemos un segundo nivel de consciencia que es consciente del problema. El cliente pasa después a tener un nivel de consciencia en el cual ya conoce la solución. Después conoce tu producto y por último está preparado para comprar. Todo esto se corresponde con las diferentes fases del embudo. Primero, ni siquiera sabe que tiene un problema y al final acaba estando preparado para comprar. Entonces, en esos dos primeros apartados, en la parte de inconsciente del problema y consciente del problema, vamos a atacar con la emoción. Después, cuando es consciente de la solución, es decir, cuando ya conoce nuestro producto, pues vamos a trabajar la credibilidad para, de alguna manera, generar esa autoridad que necesitamos para que se realice la compra. Y cuando ya esté en el último fase, en el último nivel de consciencia, no vamos a necesitar ya calentarle más la cabeza, no vamos a necesitar motivarle más a comprar, sino que vamos a darle argumentos racionales, argumentos lógicos para que no haya ningún tipo de objeción a la hora de tomar esa decisión de compra. ¿Con qué se corresponde todo esto dentro de nuestro embudo? Bueno, pues inicialmente, cuando tenemos una persona que es un desconocido, que no sabe ni siquiera que tiene un problema, lo más normal es que a nivel de embudo tengamos que atacarlo con publicidad. Si ni siquiera sabe que tiene un problema, pues tendremos que hacerle llegar esa publicidad que de alguna manera le ponga sobre la pista de que tiene que resolver algo. Esto lo podríamos identificar, por ejemplo, con campañas de Facebook Ads, en las cuales el usuario no está haciendo una búsqueda, porque, por ejemplo, si hablásemos de publicidad de Google, tendríamos que tener a una persona que ya sea consciente del problema, porque en una campaña de publicidad de Google lo que hace el usuario es buscar.
y si está buscando, quiere decir que hay algo que ya sabe sobre ese problema. Sin embargo, en Facebook podemos irnos un paso más atrás, podemos irnos a la etapa de inconsciente del problema y presentarle por intereses, en una segmentación por intereses, le podemos presentar nuestros anuncios y hacerle partícipe o empezar a informarle de que puede tener un problema. Si ves un programa de la teletienda, básicamente al principio es lo que hacen. Te pueden decir al inicio, ¿sabías que puedes ahorrar no sé cuántos litros de agua utilizando nuestra fregona no sé qué? Pues mira, yo ni siquiera lo sabía, ¿vale? Era inconsciente de ese problema o de que utilizar X fregona puede gastar mucha más agua o contamina o lo que sea. Entonces, a partir de esa publicidad es cuando te ponen sobre la pista del problema. Más adelante, el siguiente paso en el embudo, una vez que ya es consciente del problema, vamos a hacer una búsqueda en Google, ¿no? El usuario que ya es consciente del problema puede hacer una búsqueda en Google, puede empezar a escuchar algún podcast, puede informarse en algún medio, el que sea, sobre ese problema en cuestión. A partir de ahí, una vez que realiza esa búsqueda y llega, por ejemplo, a tus contenidos, puede llegar a tu página web, a tu podcast, a tu canal de YouTube, a tus redes sociales, ya es consciente de la solución, ya está empezando a ver contenidos sobre las posibles soluciones que hay. En ese momento está viendo tu solución y está viendo otras muchas soluciones. Está empezando a informarse sobre las alternativas que tiene para resolver ese problema en concreto. En el siguiente paso, el usuario, por ejemplo, puede estar ya leyendo tus emails y como tus emails son emails que tienen una parte de venta, tenemos una parte de entretenimiento, lógicamente, al principio, pero después tenemos una parte de venta. Entonces, en esos emails de venta tú ya estás dando a conocer tu producto. Estás hablando de por qué es una buena solución al problema que tiene tu cliente. Así que en ese momento, en esa etapa, en ese cuarto nivel de consciencia de conocer tu producto, lo vamos a asociar, por ejemplo, con la lectura de tus emails y también, aquí podríamos meter incluso la carta de ventas, porque estamos enviando desde los emails a la carta de ventas. Y en esta etapa, en esta parte que estamos viendo aquí, estamos trabajando la credibilidad. La credibilidad, como ves, se trabaja desde los contenidos, en tu página web, en el podcast, en YouTube, en redes sociales, en tus emails. Todo eso va a generar credibilidad. Y por último, vamos a enviar al usuario a una carta de ventas. Cuando está leyendo la carta de ventas, pues resulta que ya está preparado para comprar. Ya una vez que están leyendo tus correos, hacen clic en los enlaces y llegan a la carta de ventas, quiere decir que está lo suficientemente maduro para comprar. Quizá no ha tomado la decisión todavía porque ya sabemos que en esta última fase de los niveles de consciencia necesitamos un detonante, necesitamos un trigger, un disparador o varios que hagan que el usuario tome la decisión final de comprar. Pero en la carta de ventas lo que vamos a tener es que dar de esas razones, ¿no? Esas razones objetivas, como vemos abajo, que se corresponde con la parte de razón y logos, pues tenemos que darle razones objetivas para que acabe tomando la decisión. Hay gente que utiliza la carta de ventas como si fuese un webinar o como si fuese un Product Launch Fórmula, en la cual intenta arrastrar desde el titular hasta la parte baja ya, donde está la llamada a la acción para realizar la compra, intenta arrastrar al usuario por todos los niveles de consciencia. A mí personalmente no me acaba de convencer esa estrategia porque cuando el usuario llega, al menos cuando estamos haciendo esa estrategia de enviar a la carta de ventas desde los emails, cuando el usuario llega a una carta de ventas ya ha pasado por todos los pasos previos y por tanto está en un nivel de consciencia alto. Yo no le veo demasiado sentido a poner un titular en la carta de ventas que ataque un nivel de consciencia bajo cuando en realidad la persona que está llegando ahí ya sabe el problema que tiene, ya sabe cuáles son los productos que hay y podemos atacarle directamente ya a un nivel de conciencia más alto sin necesidad de hacerle pasar por todo ese calentamiento inicial o todo ese gancho que utilizamos para ir madurando a un usuario que tiene un nivel de conciencia mucho más bajo. Esas serían las diferentes ubicaciones del usuario, ¿vale? A lo largo de nuestro embudo, por dónde iría pasando y haciendo una relación con cada uno de los niveles de consciencia. Ahora vamos a ver los elementos que hemos visto ya en el marco de persuasión, cómo se relacionan también con lo que hemos visto hasta ahora. Primero tenemos los deseos ocultos, que como ves están cubriendo ahí 4 niveles de consciencia diferentes. En este caso,
No lo he limitado a una sola celda, a una sola columna, porque los deseos ocultos los vamos a trabajar desde el principio. Cuando hagamos publicidad, vamos a atacar al usuario a través de los deseos ocultos. Cuando el usuario es consciente del problema y hace búsquedas en Google, vamos a atacarle también a través de los deseos ocultos. Cuando ve nuestros contenidos, vamos a hablar de sus deseos ocultos, y cuando lee nuestros emails, por supuesto, vamos a tocar todos esos deseos ocultos. Por eso, esto de los deseos ocultos lo he puesto pues en todas las fases, porque es algo que vamos a tener que tocar en todo momento, con independencia del nivel de conciencia del usuario y en qué punto del embudo se encuentre. Después, ahora ya sí, únicamente asociado al primer escalón, al usuario que es inconsciente del problema, tenemos el marco de pensamiento. Dentro de los elementos del marco de persuasión, aquí tendríamos el marco de pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en ese momento, cuando es inconsciente del problema, el usuario tiene una mentalidad, tiene una manera de pensar, no sabe que necesita vender, no sabe que necesita las zapatillas específicas para salir a correr. Entonces, cuando está en ese momento tan inicial, tenemos que modificar su marco de pensamiento, tenemos que hacerle ver que hay una realidad más allá de lo que él consideraba, más allá de lo que son sus creencias actuales, para que primero sea consciente de ese problema y a partir de ahí podamos trabajar toda nuestra estrategia de persuasión. Por eso, a los usuarios que son inconscientes del problema, de cara a los elementos del marco de persuasión, lo que vamos a tener que trabajar ahí es el marco de pensamiento, modificar ese marco de pensamiento. Cuando ya hemos conseguido que el usuario sea consciente de ese problema y su marco de pensamiento está más alineado con lo que nosotros lo que le vamos a ofrecer después, pues vamos a trabajar los puntos de dolor. Porque una vez que es consciente del problema, vamos a apretar ahí, en esos puntos de dolor. De hecho, está completamente relacionado, ¿vale? Es consciente del problema, es consciente de esos puntos de dolor, lo siente y busca una solución. Una vez que está buscando la solución, se va a encontrar con la vieja oportunidad y el enemigo común. Se va a encontrar con que en el mercado hay una serie de propuestas que son las de siempre y el enemigo común que de alguna manera perpetúa esa vieja oportunidad y que le impide ver o adquirir o tener conocimiento sobre estrategias, productos más avanzados o, bueno, pues una nueva oportunidad, que es lo que le vamos a ofrecer nosotros. Así que en esta primera etapa, en la cual está buscando ya una solución y nosotros estamos trabajando la credibilidad, tenemos que derribar esa vieja oportunidad, tenemos que generar esa curiosidad y tenemos que acabar, si es que lo consideras, con el enemigo común. Para después, inmediatamente después, una vez que hemos derribado esa vieja oportunidad, una vez que el usuario ya es consciente de la solución, ha llegado a nuestros contenidos, conoce nuestro producto, porque lee nuestros emails, pues ahí le estamos presentando la nueva oportunidad, ¿vale? Dentro de los elementos del marco de persuasión, la nueva oportunidad sería el nivel 4 de los niveles de conciencia que se corresponde con que conoce tu producto, ¿vale? Conoce tu producto, que es la nueva oportunidad, a través de qué, pues de los emails o de las landings o de la carta de ventas, ¿vale? Depende un poco de cómo te lo montes, pero ahí es en ese punto es en el que estaríamos ahora mismo. Y por último, dentro de los elementos del marco de persuasión aparecen las objeciones. Una vez que ya el usuario ha visto todas estas cosas, el cliente potencial conoce la nueva oportunidad y está en principio preparado para comprar o está en un momento de madurez lo suficientemente bueno como para comprar, aparecen las objeciones, todas las que vimos. ¿Por qué a ti no me interesa? En realidad, la objeción de no me interesa aparece más al principio, ¿vale? Si atacamos bien con el problema en un nivel de conciencia inicial, lo de no me interesa aparece más al principio, por lo menos la temática. No me interesa estas zapatillas, no me interesa aprender a vender, ¿vale? Pues eso sería el principio. Pero luego igualmente al final del embudo puede pensar que no me interesa tu producto, ¿vale? Entonces siente que no lo necesita, que no es para él o lo que sea, o que no quiere, vamos, no confía en ti, que es caro. Todo eso, ¿vale? Por eso, todas esas objeciones se trabajan en la carta de ventas. La carta de ventas, cuando tenemos una sección de preguntas frecuentes, en muchos casos la gente pone preguntas frecuentes que, bueno, pues que le ha podido hacer alguna persona en alguna ocasión, pero en realidad un apartado de preguntas frecuentes debería ser el lugar idóneo, perfecto, es la ubicación que utilizamos para rebatir objeciones. Fíjate, si quieres, en alguna de mis cartas de venta y fíjate cómo, por ejemplo, una de las objeciones es si el precio es caro, si merece la pena, si voy a tener acceso para siempre.
si hay permanencia. Todo eso son objeciones que puede tener una persona antes de comprar. Al final lo que estamos haciendo ahí en la carta de ventas es derribar esas objeciones. Por eso a mí cada vez me gustan menos las páginas de venta que tienen muchos fuegos artificiales, es decir, que hay mucha narrativa, mucha historia, mucho sentimiento. Prefiero cartas de venta, por ejemplo, la de Cerdo Estratega es así, que vayan más directas al grano, porque yo a lo largo de mis emails ya voy a contar historias, ya voy a atacar la emoción, ya voy a generar credibilidad y por tanto al final en la carta de ventas considero que tengo que rematar la jugada, que tengo que marcar el gol, que tengo que resolver esas últimas dudas y por eso tengo que explicar bien en qué consiste el producto y tengo que dar las razones objetivas para que me acaben comprando. Si quieres, puedes revisarte la carta de ventas de Cerdo Estratega y a partir de ahí, desde ese punto de vista que te estoy diciendo ahora, pues analiza de qué manera trabajo las objeciones y de qué manera he enfocado toda esa carta de ventas para que sea muy lógica, para que sea muy razonable y la verdad, creo que por completo o prácticamente por completo ausente de emotividad. Y vamos ahora con los principios de la persuasión, porque igual que ocurre con el resto de elementos, pues los principios de la persuasión también se van a distribuir en determinados puntos de nuestro embudo. Dentro de los principios que hemos visto, te los he ido mostrando previamente por orden, y hemos visto el contexto, el interés y herir y curar, o hacer pupa y sanar, ¿vale? Y dar pomada. Entonces, esta parte de interés, el contexto y herir y curar va a ir asociado a la emoción y va a ir asociado a los dos primeros niveles de consciencia. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es entender el contexto, que esto va asociado al marco de pensamiento, como ya hemos visto previamente. Tenemos que generar interés. Acuérdate de la fórmula AIDA, ¿vale? Atracción, interés, deseo y acción, o la fórmula PAS, problema, agitación y solución, para que el usuario, el cliente potencial, sienta que eso es importante, que es algo interesante para él, que tiene pues algo que aportarle, que hay un problema que resolver, que hay algo que merece la pena investigar ahí. Y luego tenemos el herir y curar, que es trabajar los puntos de dolor. Los puntos de dolor se pueden tocar en la parte de inconsciente del problema, en los niveles de conciencia de inconsciente del problema. Si haces publicidad y atacas puntos de dolor, ¿vale? Por ejemplo, ¿sabes por qué te sientes como un desgraciado después de que te haya dejado tu pareja? ¿O sabías que no dormir más de 4 horas no es normal? Pues todo eso está atacando puntos de dolor y está atacando un nivel de conciencia muy bajo. Así que vamos a herir y curar, vamos a atacar puntos de dolor, pero vamos también a explicarle que hay una solución, que que a pesar de que hay un problema se puede encontrar una solución, y todo eso, toda esa parte, interés, contexto y herir y curar, lo vamos a hacer a través de la emoción y lo vamos a hacer en esos niveles iniciales de conciencia. Luego pasamos al siguiente tramo, que sería ya cuando conocen la solución y cuando entramos en el apartado de credibilidad, cuando tenemos que empezar a generar credibilidad, pues los principios de la persuasión que vamos a utilizar son la autoridad, la experiencia y la sinceridad. La autoridad, desde nuestro punto de vista, tenemos que generar autoridad, lógicamente, estamos en ese apartado, en el de credibilidad, así que es ahí donde vamos a tener que trabajarlo, como ya te he dicho, en los contenidos, en los emails, etcétera. La experiencia del cliente, recuerda que tiene que aprender a través de sus experiencias, pero si nosotros demostramos que conocemos sus experiencias, que conocemos su problemática, que le entendemos, pues eso va a conectar y va a generar credibilidad, empatía, autoridad desde nuestro lado hacia el suyo, de tal forma que va a confiar en nosotros. Y eso también se consigue con la sinceridad. Como te he dicho antes, si tú eres sincero, eres honesto en todas las etapas de tu comunicación, cuando llega el momento de pedir el dinero a tu cliente, no lo va a ver como algo antinatural, como algo fingido, impostado, forzado, artificial, sino que va a ser la consecuencia lógica. Tú le ofreces un producto, el cliente lo va a coger si considera que es para él porque confía en ti, ¿vale? Porque has sido honesto en todas las etapas de este embudo. Y por último, llegaríamos a la parte final de la razón, del logos. Y a nivel de principios de persuasión vamos a trabajar con conceptos como la facilidad, la lógica y el cierre. Tiene que ser un producto sencillo de consumir, sencillo de comprar, que le facilite la vida, que no requiera mucho esfuerzo en la medida de lo posible o el mínimo esfuerzo posible. Tenemos que dar todos esos argumentos lógicos que te decía para rebatir todas las objeciones y que el cliente
acabe justificando esa compra con la lógica. Ya hemos trabajado toda la emoción, hemos generado la autoridad y ahora tenemos que justificar, o tiene que justificar el cliente con lógica, esa decisión de compra que ya está tomada en realidad. Inconscientemente ya está tomada, pero le falta ese empujón final para terminar de decidirse, para terminar de cerrar la transacción. Y cuando se produce ese cierre, cuando le damos una solución, una salida, un alivio a ese problema que tiene, es cuando se cierra todo el bucle, todo el círculo, y lo que hemos empezado ahí en los principios de la persuasión con el interés, ese interés que se ha ido manteniendo a lo largo de todas nuestras comunicaciones, pues acaba cerrándose, acaba consiguiendo el alivio, acaba sintiendo que, bueno, pues ya está, ya ha hecho lo que tenía que hacer en el momento en el que se cierra esa transacción, básicamente en el momento en el que le da al botón de pagar. Y luego por debajo, bueno, eso sería todo el cuadro, eso sería una gráfica que entiendo que te puede venir muy bien para tener claro qué tienes que hacer en cada uno de los momentos, ¿vale? Si estás en la web y vas a hacer anuncios o estás pensando en qué tienes que hacer ahora a nivel de contenidos o lo que sea, pues puedes ver rápidamente con qué nivel de conciencia o a qué nivel de conciencia deberías de atacar o qué nivel de conciencia deberías de trabajar en cada parte de tu producción de contenidos, qué elementos del marco de persuasión tienes que tener en cuenta o tienes que dar de prioridad en cada una de estas partes, qué principios de la persuasión debes utilizar, a cuáles debes recurrir también dependiendo de en qué tercio de todo ese proceso estés. Así que, bueno, creo que es un recurso que puede ser interesante para que lo tengas como una referencia, como una guía, cuando dudes sobre qué tipo de cosas tienes que hacer en cada momento. Y por debajo de los tres apartados de emoción, de la emoción, de la credibilidad y de la razón, tenemos unos rombos, como ves, que van también hacia la derecha, que simulan los impactos, ¿vale? Los diferentes impactos que le vamos dando a nuestro cliente. Piensa que al final no estamos haciendo campañas de publicidad, o no deberías hacer campañas de publicidad que vayan directamente a una página de ventas, sino que si hacemos todo esto, estamos golpeando en la publicidad, en ese nivel de conciencia inicial en el cual es inconsciente el problema, estamos golpeando más adelante a través de nuestro posicionamiento en Google o a través de campañas de publicidad en Google o lo que sea, para atacar a la gente que ya es consciente del problema. Estamos también dando, por supuesto, generando impactos cuando ya es consciente de la solución, con todos nuestros contenidos, con todos nuestros emails. Ahí el número de impactos es infinito, no hay un límite. Y luego en la última parte, en la parte de razón y de logos, también hay una serie de impactos. También cuando nos aproximamos a una parte final de un embudo, sobre todo si es un embudo que tiene una fecha límite, si estamos haciendo, por ejemplo, un lanzamiento de producto que se va a poder comprar hasta determinada fecha, pues ahí se va a intensificar en los últimos días el número de correos y vamos a atacar con más, no violencia, pero sí con más intensidad, en esa parte final, ¿no? del cierre, porque es cuando verdaderamente el cliente tiene que tomar la decisión. En toda la parte de emoción y en toda la parte de credibilidad podemos haber ido espaciando más nuestros contenidos, nuestros emails, podemos alargar ese proceso incluso durante meses, si así lo consideramos. Pero al final, cuando vamos a vender algo, toca recoger todo lo que hemos trabajado, toda esa emoción que hemos conseguido generar, toda esa credibilidad, y en el momento de pedir la venta, de cerrar el acuerdo, que el cliente está preparado para comprar, en esa carta de ventas y en los emails tenemos que atacar con todo. Así que este ha sido el resumen final de todo lo que hemos visto en la clase de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya resultado útil y nada, nos vemos en próximos contenidos. Un abrazo.